La idea de esta clase, primero que nada vamos a empezar con una introducción. Sé que por ahí vamos a repetir algunos conceptos, pero no está de más repetirlos ahora que estamos arrancando la materia. Vamos a tratar de analizar un poco los procesos concursales que regula nuestra ley. Si hablamos de nuestra ley, antecedentes normativos, un pequeño paneo de las distintas leyes que han ido regulando este tema de materia concursal, ya desde 1862 del Código de Comercio de la Provincia de Buenos Aires, pasando por la Ley 1004-156, luego más próximos en el tiempo y más cercanos a nosotros, en la Ley 11719, la 19550 y la ley que ya nos toca en estudio, más allá de las modificaciones que ha venido sufriendo, la que tenemos desde 1995 hasta la actualidad, la ley 24522, ¿sí? Que regula los procesos concursales. Procesos concursales, ustedes recuerden que los caracterizaban o los investigan de algunos ciertos principios. Básicamente, estas características, estos 4 principios son los que ya los vieron la semana pasada y vamos a ir insistiendo, y los van a ir viendo cómo se van evidenciando y cómo se van aplicando durante todo el estudio de los procesos concursales, como sea concurso, sea quiebra, ¿no? El tema de la universalidad, el tema de la unicidad, de la colectividad y de la igualdad de trato. Universalidad, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a que este proceso concursal, sea concurso o quiebra, abarca a todo el patrimonio, la universidad por el lado del activo, a todo el patrimonio del deudor, tanto activo y pasivo, ¿sí? La unicidad también es otro de estas características que tiene, en donde estos procesos tienen que ser únicos, salvo algunas excepciones. No podemos tener 2 procesos concursales o 2 concursos preventivos abiertos, ¿no? Entonces, un solo proceso porque justamente son procesos universales. La colectividad, que es la característica que nos determina que todos los acreedores, todos están llamados a este proceso. Es decir, una vez abierto, ya sea el concurso preventivo o la quiebra, todos los acreedores tienen que estar, si quieren cobrar sus créditos, tienen que venir y ajustarse a este proceso. La igualdad de trato, que está relacionado con esto de todos los acreedores, todos los acreedores tienen que ser tratados de igual forma. Esta igualdad de trato o par condicio creditorium, recuerden que ya lo vamos a ir desmenuzando, pero ya ustedes lo han visto, es una igualdad entre iguales. Es decir, no es que todos van a ser tratados con la misma vara, sino dentro de los tipos de acreedores, los distintos créditos, lo que se garantiza es la igualdad de trato dentro de cada una de las categorías. Es decir, cabe la posibilidad de que algún acreedor esté en mejor condiciones que otro, lo que no viola esta par condicio, ¿no? Debe entenderse como una igualdad entre iguales. Los requisitos para poder acceder a este concurso preventivo o quiebra, tenemos un requisito objetivo, que es la cesación de pagos. Después requisito subjetivo, que apunta a las personas que pueden llegar a presentarse en concurso preventivo. Es decir, hay que ser un sujeto concursable y además estar en cesación de pagos, ¿sí? Además, la decisión expresa en cabeza del deudor de poder entrar en estos procesos, sobre todo en el concurso preventivo, ¿sí? Algo vieron y lo conceptualizaron, esta cesación de pago de la que hablamos no es un simple incumplimiento, no es una pequeña diferencia o problema de caja que hubiese, de flujo de fondos, sino que es un problema mucho más serio que afecta a todo el patrimonio. Es esta impotencia patrimonial de no poder afrontar en tiempo y forma, con regulares recursos, las deudas que uno va teniendo, ¿no? Ya vieron las distintas teorías, ya vieron que están estos hechos reveladores y demás, que hace que en nuestra ley concursal se acepte, primero, se acepte una teoría amplia, en la cual basta con un hecho revelador y a su vez un incumplimiento para poder abrir alguno de estos procesos, ¿no? Si hablamos de procesos, los 2 grandes procesos que regula la 24522 es el concurso preventivo y la quiebra. Estos son los 2 procesos a los cuales vamos a dedicar el estudio de toda la materia, ¿no? Pero a su vez hay otros procesos y otras variantes dentro de estos procesos que también están normados y regulados dentro de la ley de concurso, que podríamos tomarlos como casos especiales, que son los acuerdos preventivos extrajudiciales, que son acuerdos también entre el deudor y el acreedor, que los realiza fuera del ámbito de la justicia, pero sí después es importante el paso de la homologación de estos acuerdos. Y como variantes,
de estos grandes procesos que veíamos, concurso preventivo quiebra, podemos mencionar 3, los pequeños concursos. Vamos a ver que los procesos concursales hay un distingo, hay un tratamiento distinto si es una pequeña empresa o lo que la ley llama pequeños concursos, para lo cual da ciertos parámetros, que si es una empresa mediana o grande. No se tratan de manera distinta, sobre todo con miras a facilitar y simplificar el procedimiento cuando en realidad el sujeto que se está concursando no es, no es significativo, no es grande en cuanto a sus actividades. Concurso del garante, concurso de agrupamiento, también lo podemos mencionar como otras variantes dentro de los procesos concursales. El concurso del garante ¿de quién? El garante del deudor. El garante del deudor que se concursa o el quebrado, también puede presentarse en concurso preventivo. Producto de que, tratando de abrir el paraguas, obviamente el acreedor, que si no puede cobrarle al deudor principal, irá contra su garante, ejecutará su garantía. Y esto puede ocasionar un desequilibrio en el patrimonio del garante. Por consiguiente, la ley también lo habilita a él a transitar este proceso de concurso preventivo, si es que asumir las deudas, las obligaciones que no cumple a quien está garantizando, le pueden ocasionar o afectar su patrimonio, ¿no? Y también en el caso de agrupamiento. Esto se da cuando hay un grupo económico, es decir, cuando hay empresas que se relacionen y actúan de manera conjunta o tienen estrechos vínculos, lo que hace que si una se presentase en concurso, tuviese problemas y se presentase en concurso, esta sesión de pago, el problema que tenga una de las empresas puede afectar al resto, por consiguiente hay que tratarlas a todas juntas. Entonces esta es la figura del agrupamiento. Entonces, en definitiva, los procesos concursales, sobre todo principalmente nosotros vamos a centrarnos en lo que es el concurso preventivo en la quiebra, pero sepan, y lo vamos a ir viendo, que hay distintos otros que también vamos a ir viendo en el transcurso, ya sea lo vamos a enfocar desde la teoría o lo vamos a enfocar desde la práctica. Si hacemos una pequeña conceptualización muy rápida de lo que es el concurso preventivo y la quiebra de manera comparativa, para que veamos las grandes diferencias que hay entre uno y otro, fíjense que un concurso, desde el objetivo de cada uno de los procesos es distinto. El concurso preventivo lo que busca es justamente prevenir o intentar que estas dificultades económicas que tiene la empresa, esta situación de pago, no produzcan que desaparezca el sujeto, sino tratar de alguna manera mantener la empresa, renegociando estos pasivos para ver si la empresa puede seguir en marcha, ¿sí? Puede seguir, continuar su actividad. Mientras que por el lado de la quiebra, el objetivo es eminentemente liquidativo. Si la empresa ya cae en quiebra, no hay otra alternativa ya que, salvo algunas vías de escape que da la ley, no hay otra alternativa que lo que se busca es, sin más trámite, liquidar los bienes, es decir, vender los bienes y de esta manera afrontar el pago de las deudas donde se pueda. Es decir, en la quiebra sí se produce la desaparición de todo o parte de esa empresa quebrada. En el concurso no. Otra de las características importantes que podemos ver, fíjense que el concurso preventivo, la decisión de entrar en este proceso, solo es privativa del deudor, que ya lo vamos a ver en profundidad. Mientras que la quiebra no solo se puede acceder a la quiebra por pedido del propio deudor, sino también por pedido de algún otro acreedor o incluso como sanción. Es decir, sin estar en acción de pago puedo también estar en quiebra, ¿sí? Otra de las características, esto es el desapoderamiento, otro concepto que van a ver más adelante, es decir, el desapoderamiento es la pérdida de la administración y de la disposición de los bienes por parte del fallido. En el caso de una quiebra, fallido se llama la persona que está quebrada. Vamos precisando algunas palabras que por ahí les pueden resultar complejas o nuevas, pero sepan que muchas las vamos a ir incorporando durante todo el cursado. Entonces, el fallido, que es la empresa o el deudor que ha quebrado, es desapoderado de sus bienes. Esto implica que pierde la administración y disposición de esos bienes con miras a justamente ser vendidos. Mientras que en el concurso preventivo no se da este desapoderamiento de manera plena. La doctrina habla de un desapoderamiento atenuado. Es decir, hay una cierta vigilancia que hace el sujeto del síndico, que ustedes ya conocen, en cuanto a las actividades que lleva adelante este deudor. Es decir, este deudor podrá seguir comprando, vendiendo mercadería, podrá seguir haciendo actos de administración ordinaria, pero sí
tendrá que pedir autorización judicial, sí, tendrá que consultarlo con el juez si hace actos de administración extraordinaria, actos que impliquen disposición de fondos, actos que impliquen perjudicar a los acreedores, lo que lleva a una reducción de su patrimonio, de su activo, ¿no? Esto es lo que se llama desapoderamiento atenuado, ¿sí? Lo que se busca con el concurso, entonces, como dijimos, es tratar de renegociar y lograr un acuerdo con los acreedores. Lo que se busca con la quiebra es directamente que ese sujeto económico desaparezca, se han vendido sus bienes, o bien una chance que tenemos es justamente tratar de vender la empresa funcionando, ¿no? Algo que es todo un tema también que ya lo van a ver. En definitiva, el concurso preventivo solo es pedido por el deudor, artículo 11, vamos a ver los requisitos. Por el lado de la quiebra, llamamos quiebra directa, cuando es pedida por el deudor o el acreedor, cualquiera de los dos puede pedir la quiebra. Indirecta cuando justamente hay un pasado, es decir, el proceso, nuestra historia con el proceso concursal no se ha iniciado en este momento con una quiebra, sino que hay un concurso preventivo, que el mismo bien no llegó a feliz término porque no se lograron las mayorías, no se logró ese acuerdo con los acreedores, o bien porque en el transcurso del proceso no hemos logrado cumplirlo en su totalidad y la sanción es la quiebra. Y por otro lado, también, como decía recién, y ustedes lo han visto también, la quiebra refleja o por extensión o la quiebra sancionatoria. Es decir, hay otros sujetos que no estando en situación de pago, pero estando en relación con el sujeto hoy quebrado, también pueden caer en quiebra, sea por ejemplo, una sociedad con responsabilidad, o que tenga socios con responsabilidad ilimitada, esos socios se les extiende la quiebra del deudor principal, de la sociedad. También se les puede extender la quiebra ya como sanción a los administradores que hayan estado involucrados en la toma de decisiones a la hora de comenzar o agravar esta situación de estado de situación de pago que posterior terminó en quiebra, ¿no? Entonces, sepan que hay sujetos en los cuales también van a caer en quiebra, producto de la quiebra del deudor principal, ¿sí? Y ahora, bueno, cuidado ahora porque aquel que no quiera ver toda la película, todo lo que vamos a hablar ahora va a ser spoiler la materia. Vamos a tratar de hacer un pequeño y rápido paneo sobre los dos procesos concursales principales. Concurso preventivo y la quiebra. Quiere decir que si alguno no quiere saber el final de la película, saber que Jack el forastero es el asesino, puede retirarse ahora y volver en un ratito, ¿sí? Vamos con el concurso preventivo. Fíjense que acá lo que tenemos es, en resumen, las etapas del proceso. Es un proceso judicial que comienza con la apertura, que vamos a ver que es el cierre del pedido hecho por el deudor, que el juez lo acepta y abre el concurso. Luego viene una etapa de conocimiento, a la cual nos vamos a volcar a determinar el pasivo concursal. Luego habrá una etapa preparatoria que llamamos, a los efectos de preparar todos los papeles, la documentación y demás, a los efectos de preparar la negociación con los acreedores. Luego habrá un periodo de negociaciones, o que la ley llama periodo de exclusividad, y si se logra o salimos airiosos de este proceso, se producirá el acuerdo, habrá homologación del acuerdo, y después lo único que dará será dar cumplimiento a ese acuerdo. Si rápidamente vemos cada una de estas etapas, la etapa 1, que es la solicitud de apertura del concurso preventivo, vamos a ver los requisitos que tiene que tener el deudor y que debe cumplir para justamente poder presentarse en concurso. Una vez iniciado el procedimiento, hay dos alternativas: que el juez o acepte y abra el concurso preventivo, o bien rechace el concurso preventivo. Si acepta, entramos en el procedimiento que vimos recién, es decir, se produce la apertura y a partir de ahí se pone en marcha todo este procedimiento. Cabe la posibilidad de que yo me arrepienta, por eso tiene una palabrita que ya la vamos a ver en profundidad, que es el desistimiento. Cabe la posibilidad de que yo me arrepienta de seguir adelante con este proceso y yo pueda desistirlo, pueda cerrarlo. Cuando veamos en profundidad ese tema, van a ver que hay, según las distintas etapas, hasta qué momento puedo llegar a hacerlo y qué tengo que hacer. Si vamos por la negativa, es decir, si el juez no me abre
el concurso, se produce el rechazo. Por consiguiente, el concurso no ha sido abierto. ¿Qué alternativas tengo yo? Y una podría llegar a ser apelarlo, otra es, si no hay ningún inconveniente, podría ser, si ha habido algún inconveniente formal o algo que me ha faltado significativo e importante, me conviene por ahí preparar otra solicitud y presentar. No voy a tener impedimentos si no estoy dentro del periodo de inhibición, esto es si no hay pedidos pendientes de quiebra, o bien estoy dentro de este periodo de inhibición, que es una vez que tengo el concurso cerrado, tengo que esperar un año, ¿sí? Si no, puedo volver a presentarme, si no, puedo pelearlo en la alzada. Pasamos a la etapa 2, recuerden que decíamos, una vez abierto el concurso, viene la etapa de conocimiento, esta etapa de conocimiento del pasivo concursal, o proceso de verificación de créditos. ¿Qué es lo que voy a buscar en esta etapa? En esta etapa lo que se va a buscar es precisar el pasivo concursal, el pasivo judicial, es decir, vamos a ver que todos los acreedores van a tener que presentarse, verificar sus créditos, es decir, van a tener que contarle al síndico, que va a ser quien va a llevar adelante este proceso, cuánto le deben y por qué le debe este hoy deudor ya concursado. ¿No? Recuerden que se ha abierto el proceso. Gran parte de la primera parte de la materia y sobre todo muchos aspectos prácticos y casuística lo van a ver, mejor dicho, en la práctica con los profesores de práctica sobre este tema en particular, porque la función del contador síndico es muy importante en toda esta etapa. Arranca a grandes rasgos, arranca con la solicitud de verificación, cuando el acreedor se presenta y manifiesta qué es lo que quiere. Hay una etapa de observaciones en donde los distintos acreedores y el propio deudor hoy concursado va a poder ver y observar lo que ha sido presentado por los distintos acreedores. Luego viene la labor del síndico, en donde, haciendo una reseña de toda esta información, atendiendo a lo que pidió el acreedor, atendiendo si hay observaciones o impugnaciones, y obviamente llevando adelante sus investigaciones, emite un informe individual que es no más ni menos que un detalle de su labor sobre la investigación de este crédito y una opinión fundada sobre, desde lo técnico y desde su opinión, basado en su análisis, qué es lo que se le debe a este acreedor y si es acreedor, por supuesto. A partir de ahí luego viene la sentencia de verificación, es decir, viene la palabra del juez, que en definitiva va a cerrar este proceso, en donde con su sentencia de verificación el juez determina y precisa el pasivo concursal. En esa sentencia de verificación, él va a determinar por cada uno de los acreedores que se presentaron cuál es su situación judicial. En este sentido, podrá hacerle caso al síndico o no, en cuanto a su opinión. Recuerden que el juez ya tiene toda la información, tiene lo que pidió el acreedor, si hay alguna otra información, hubo protesta o observación hecha por el propio deudor o por otros acreedores, toda la labor del síndico, entonces ya tiene suficiente información para tomar una decisión. Para lo cual, ni lo pedido por los acreedores, ni lo dicho por los otros acreedores, ni lo definido o opinado por el síndico, lo obliga. Él puede apartarse teniendo su propia opinión. Lo cierto es que esa sentencia de verificación sella la suerte del crédito a los efectos, por lo menos, del resto de las etapas del proceso. Cabe la posibilidad de los acreedores que no estén de acuerdo con lo que el juez definió, de revisar sus créditos. Entonces van a ver este tema del recurso de revisión, en donde algunos acreedores podrán justamente revisar sus créditos. Lo importante es que en esta etapa, cerrada esta etapa, ya tengo con precisión el pasivo concursal. Entramos a lo que llamamos la etapa preparatoria, la doctrina llama la etapa preparatoria, que viene a ser la antesala de las negociaciones. Como decíamos recién, esta etapa es la etapa en donde se prepara toda la documentación y se prepara todo lo relacionado con lo que va a hacer falta a la hora de negociar entre el deudor y los acreedores. Para lo cual, el deudor podrá categorizar a sus acreedores, esto es, dividirlos, segmentarlos, agruparlos según distintas características que ellos tengan, siempre primando la razonabilidad, por supuesto, a los efectos de ¿qué? A los efectos de, más allá del cumplimiento de la ley, que la ley le obliga a 3 categorías, la idea de la categorización es a los efectos de poder ofrecerles propuestas distintas, porque, por supuesto, los acreedores tienen características distintas, no es lo mismo un acreedor bancario que un acreedor impositivo que un acreedor comercial. Entonces, ahí estará jugando la estrategia
seguida por el deudor y sus asesores, en categorizar los efectos de armar distintos ofrecimientos, distintas propuestas a los distintos grupos de acreedores, ¿sí? Por su parte, el síndico sigue brindando información. Él va a emitir un informe general en el cual va a dar una radiografía de la empresa y su opinión respecto de por qué llegó a donde está la empresa, y además de dar información, ¿sí? Ya lo van a ver en profundidad. Por supuesto, hay un espacio de observaciones sobre este informe que presenta el síndico, simplemente a los efectos de darle la posibilidad a los acreedores y al propio deudor de que dé su opinión respecto de lo que está opinando el síndico, ¿no? Pero en esta etapa simplemente es informativo, va a quedar ahí guardadas estas observaciones, a la espera de si el concurso fracasó, ¿sí? ¿Cómo cierra esta etapa preparatoria? Con justamente la palabra del juez. La palabra del juez en la resolución de categorización. El juez, en definitiva, aprueba o no esa categorización hecha por el deudor. Y ahí pasamos al periodo de exclusividad. En el periodo de exclusividad es el periodo en el cual negocia el deudor con los acreedores. Deudor concursado, no fallido. Acá hay un error, ya lo voy a cambiar. El deudor es concursado. Recuerden que dijimos que se llama fallido aquel deudor que se presenta, que tiene su quiebra. El deudor concursado es el que se ha presentado en concurso previo, ¿no? Para hacer distinción. Bueno, lo cierto es que en este periodo de exclusividad lo que se busca es justamente que los deudores, que los acreedores vayan aprobando o vayan sumándose a la propuesta hecha por el deudor, ¿no? Entonces tenemos esta negociación, para lo cual, si nos ceñimos a los pasos y a los procedimientos, el deudor debe publicar y debe presentar la propuesta, debe hacerla pública en el expediente, y esta propuesta vamos a ver que se va a poder modificar siempre que importe una mejora, hasta el momento de una audiencia informativa, que es simplemente una reunión que se hace 5 días antes de que termine este periodo para informar cómo van las negociaciones. Y en general también se utiliza para pedir más plazo. El deudor puede pedir un plazo de 10 días adicionales porque justamente por ahí se ha quedado corto en cuanto al tiempo para negociar, le falta un poquito más, ¿no? Si logra las mayorías necesarias por ley antes de la audiencia informativa, obviamente apenas las tengas, avanzamos en la etapa siguiente. ¿Qué es esto de las mayorías? Son las conformidades que tienen que dar los acreedores respecto de las propuestas. Esas mayorías o estas conformidades se van a ir juntando y el deudor tendrá que conseguir dos tipos de mayoría. Una mayoría de personas y una mayoría de capital. Es decir, juega a la hora de aprobar esta propuesta no solo la persona, el deudor en sí, el voto positivo, sino también la magnitud que tenga su crédito dentro del total. Entonces, por eso van a ver que hay dos tipos de mayorías, mayorías de personas y mayorías de capital. Si logra las conformidades, vamos a pasar a la etapa del cumplimiento, previa o paso por la palabra del juez a través de la homologación. Si no logra las conformidades, es decir, no logró estas mayorías, sean las de personas o las de capital, entonces el camino a seguir va a ser la quiebra de la empresa, o bien hay un procedimiento alternativo para algún tipo de deudores en particular, que es lo que se llama el cram down, que es un nuevo periodo de negociación, en donde ya no es exclusivo el deudor, sino el resto que quiera sumar, para ver si podemos justamente lograr que la empresa no desaparezca, ¿no? Ese es un poco el objetivo de esto que ustedes van a ver como cram down. Tratar de vender esa empresa en marcha, es decir, transferir la propiedad de la empresa, con miras a ver que esa empresa siga funcionando y no se resienta en el tejido económico de la sociedad, porque una quiebra o el cierre de una empresa trae, por supuesto, consecuencias negativas, desde pérdida de puestos de trabajo, al mismo sector impositivo, o mejor dicho, al Estado que deja de recaudar impuestos y demás, ¿no? Entonces, por eso tenemos este procedimiento que llamamos cram down. Sí, hemos logrado ese acuerdo, entonces tenemos el concurso ya prácticamente cerrado, si bien son simplemente la etapa del cumplimiento. Como decía, antes de pasar o antes de darle el broche final, tenemos que escuchar la palabra del juez, por eso es que está esta sentencia homologatoria. Este acuerdo logrado por el deudor concursado con sus acreedores tiene que ser homologado por el juez. Una vez que es homologado por el juez, genera los efectos
del acuerdo, entre ellos la novación de la deuda, la posibilidad de aplicarlo a todos los acreedores y demás, y de esa manera concluye el concurso. Por consiguiente, se terminan los efectos que pesaban sobre el patrimonio y algunos efectos personales sobre el propio concursado. Terminó el concurso. ¿Qué es lo que queda? Lo único que queda es el cumplimiento del acuerdo. El cumplimiento del acuerdo simplemente significa que el deudor cumpla con lo que prometió. Si prometió pagar en 3 cuotas anuales, bueno, que cumpla con eso. Si no paga, el camino es la quiebra. Si paga, obviamente ya ha salido de este proceso falencia. ¿Explico? En definitiva, fíjense que hemos pasado desde apertura del proceso, la etapa de conocimiento, la etapa preparatoria, el periodo de exclusividad, se negocia, y la homologación del acuerdo, etapa de cumplimiento. ¿Sí? Si vamos a la quiebra, fíjense, acá tenemos también un pequeño esquemita en donde las etapas van a ver que son parecidas, pero no son exactamente iguales. Fíjense que vamos a arrancar con la apertura del proceso, es decir, siempre tiene que haber una sentencia que decrete y declare la quiebra del concursado, si es un concurso fracasado, o del deudor, para que cambie su estatus. Fíjense que también va a haber una etapa de conocimiento, en donde se va a determinar el pasivo concursal, pero algunas cositas nuevas, que no lo teníamos en el concurso preventivo. La administración y conservación de los bienes, porque comentábamos recién que los bienes le van a ser quitados al deudor hoy fallido, se van a vender esos bienes, y después se van a distribuir entre los acreedores. De esta manera después termina este proceso. Si lo profundizamos un poquito, fíjense que se da la apertura de este proceso, reflejo lo que veíamos recién, sea por el camino que se llegue, si es por una quiebra directa, si es por una quiebra indirecta, o si es por una quiebra por extensión. Quiebra directa es la que comienza en este momento, sea que haya sido pedida por el propio deudor, o sea que haya sido pedida por un acreedor, ¿sí? La indirecta, decíamos, es la que viene de un concurso fracasado, un concurso que fracasó o que no se cumplió con lo prometido. Y la extensión, aquella que se ligan a aquellos que han estado relacionados con el sujeto que hoy ha caído en quiebra, ¿sí? Abierta la sentencia de quiebra, que hay, yo la puedo aceptar o se puede rechazar. Es decir, si yo la acepto, caigo en quiebra. Si la rechaza, bueno, se podrá apelar, se podrá ver qué se hace. Por el lado de la aceptación, ¿cómo puedo yo salir de ese estado si yo soy el deudor? Yo tengo una alternativa de conversión en concurso preventivo, tengo una alternativa de desistimiento, eso un poco, hay algún caso por ahí de desistimiento, si cabe la posibilidad de que la quiebra sea desistida y en cuáles son los requisitos para hacerlo, o bien tengo ciertos recursos para que justamente tratar de levantar esa quiebra, ¿no? Recursos que pueden ser con trámite, sin trámite. Yo puedo, por ejemplo, levantarla rápidamente si yo justifico que no estoy en estado de situación de pago, puestos en los zapatos del hoy fallido, del hoy quebrado, ¿sí? Una vez que la quiebra sigue adelante, tenemos la determinación del pasivo. Entonces tenemos un nuevo periodo de verificación tempestiva en algunos casos. Obviamente lo va a ver cuando la quiebra sea directa. Si es una quiebra indirecta, todo lo actuado durante el proceso concursal, todos los créditos que fueron verificados en el proceso concursal, en el concurso, van a ser reajustados, no tienen que volver a verificar. Pero cabe la posibilidad, dependiendo el lapso de tiempo, que se abra un nuevo periodo informativo, o si son pocos créditos, obviamente de alguna manera hay que escucharlos. Se los puede hacer verificar por un procedimiento más cortito que se llama incidente. Básicamente el proceso es el mismo, es decir, estos nuevos créditos, aquellos que nacieron con posterioridad a la presentación en concurso hasta la sentencia de quiebra, tienen que sí o sí presentarse o lograr el pronunciamiento judicial o su aprobación judicial. Por consiguiente, tendrán que presentarse al síndico, sufrirán las observaciones, el síndico hará un informe individual y habrá una sentencia de verificación, ¿sí? Con la posibilidad de ese recurso de revisión que hablábamos también en el caso de la etapa tempestiva del concurso, ¿sí? A su vez, el estado de quiebra ocasiona, como veíamos recién, uno de los efectos importantes, la pérdida de la administración y disposición de los bienes. Por consiguiente,
esta etapa que llamamos administración y conservación de los bienes hace referencia a que justamente los bienes le son quitados al deudor fallido, y son administrados con miras a ser vendidos, a ser realizados, hasta el momento de ser realizados. En esta administración y conservación interviene mucho el síndico, figura que ustedes ya han visto, ¿sí? Hay ciertos efectos personales sobre el fallido, prohibiciones de viajar al exterior y demás, que ya lo van a ver. Es decir, el estatus del deudor ha cambiado, el deudor ahora es un fallido. Entonces, eso tiene efectos jurídicos importantes. También del desapoderamiento que hablábamos recién, producida la incautación, que es la materialización de desapoderamiento, esto es quitarle los bienes al fallido. Por consiguiente, todo se tiene que organizar y ordenar ante este nuevo estatus del deudor fallido todas las relaciones jurídicas comerciales que él tenía. Este activo falencial, en donde principalmente la figura del síndico es importante, justamente habla de la administración de estos bienes. Otro tema a resolver es la continuación de la explotación. Es decir, si yo voy a llevar todo este proceso falencial con una empresa abierta, es decir, funcionando, o una empresa cerrada. Entonces hay todo una normativa relacionada con, vamos a ver, distintos artículos relacionados con la contención de la explotación. ¿Qué alternativas tengo yo para ir definiendo esta situación? Y a su vez también hay esto que les pongo acá como periodo de sospecha, ineficacia concursal, que hace referencia a la posibilidad de revisar ciertos actos que el deudor haya realizado durante un lapso de tiempo que no podrá ir más allá de 2 años, contados desde cuando se produce la sentencia de quiebra, en los cuales hay ciertos actos que haya realizado durante esa etapa que van a ser declarados ineficaces. Esto es que no van a ser posibles, o van a ser inoponibles, mejor dicho, a los acreedores. Porque se entiende que por ahí en esa etapa en la cual el deudor ya estaba en establecición de pago, puede haber realizado algunas actividades o algunos hechos tendientes a tratar de sacar ciertos activos de sabedor que se viene la quiebra de su patrimonio, con miras a que no caigan dentro del desapoderamiento. Entonces, estas medidas de retroacción lo que hacen es, estos bienes que no salieron santamente del activo hoy activo falencial, vuelvan a formar parte y mejora la situación de cobro de los acreedores, ¿sí? Posteriormente decíamos que la quiebra es eminentemente liquidativa, por consiguiente, el objetivo final es vender los bienes. Entonces hay toda una etapa de realización de bienes. Lo mejor o lo ideal es vender la empresa funcionando, la empresa en marcha, y si no, habrá que ir vendiendo los bienes según las características de los bienes y tratando de que no pierdan demasiado el valor. Siempre el objetivo va a ser la manera más razonable y económica y eficiente para el concurso, para que esos bienes no pierdan el valor. Los sujetos encargados de venderlos, ya vamos a ver, el síndico ayuda a venderlos, y es más, puede llegar a vender algunos bienes en ciertas situaciones. Pero siempre está la figura, depende del tipo de medio que se elija, o de forma que se elija para venderlo, estará la figura del enajenador, ¿sí? Y hay distintos plazos. En realidad hay un plazo extendido que podrá extenderse por 30 días, es decir, el plazo que da la ley para vender los bienes es muy cortito. Ya va a ver que eso está observado además, porque lo que se busca es que estos procesos no se eternicen en el tiempo, ¿sí? Una vez que, fíjense, haciendo un pequeño raconto, decretada la quiebra, determinamos el pasivo, arreglamos la situación, le quitamos los bienes al hoy fallido, los hicimos dinero, los vendimos, entonces ahora no queda más que distribuirlo entre los acreedores. Por consiguiente, esto que van a llamar, estoy hablando de temas que vamos a ver ya casi al final del cursado, proyecto de distribución e informe final, es justamente la rendición de cuentas que hace quien ha estado encargado de todo este proceso, que va a ser el síndico, en el expediente. Más allá de la rendición de cuenta que haga, en este informe final, lo importante es también lo que presenta el síndico de este informe final, que es el proyecto de distribución. El proyecto de distribución es cómo va a distribuir, o cómo se le va a pagar a los acreedores, teniendo en cuenta la realización de los bienes. Es decir, el monto producido de los distintos bienes contra la masa de acreedores. En función de eso,
van a ver ustedes la técnica de cómo liquidarlo, y de esa manera establecer un proyecto, establecer una propuesta de pago a los acreedores, ¿sí? Una vez que ese proyecto es aprobado, ajuste, se produce el pago, y de esa manera ya, no habiendo más dinero, el proceso queda, ya el proceso, por lo menos en lo que hace al procedimiento judicial, queda ahí ya casi sin razón, porque no tenemos más dinero. Entonces se produce la última etapa, o penúltima etapa, que es lo que se llama la clausura del procedimiento. O sea, cerrando el expediente o cerrando el proceso, distinguimos estos dos conceptos de clausura y de conclusión de la quiebra. La clausura, que es la clausura del expediente o la clausura del proceso que vamos llevando, implica que no hay más dinero en el expediente, no podemos hacer mucho más. Por consiguiente, lo dejamos ahí quietito, sin hacer ningún acto, no, el procedimiento, mejor dicho, no sigue, sin hacer ningún acto útil, porque ya no hay mucho más que hacer. Pero no queda cerrado, es decir, los efectos de la quiebra, algunos siguen existiendo, porque cabe la posibilidad de que aparezcan nuevos bienes. Si aparecen nuevos bienes, el proceso se reabre y se reliquida, y retomamos donde habíamos dejado, y en función de donde habíamos dejado, a partir de ahí seguimos liquidando. Ahora bien, si se produjo la clausura y no ha habido apertura, y pasan por lo menos 2 años y no ha habido apertura, no ha habido movimiento de expediente, cabe la posibilidad de que la quiebra concluya. La conclusión de la quiebra, ahí sí ya cesan todos los efectos, es decir, ya terminó el proceso. También podría darse antes de los 2 años si ha habido un pago total, por ejemplo. Si alcanzó la plata para pagarla todo, cosa rara. En este caso, bueno, no tiene razón de ser que el expediente quede abierto, queda ahí guardado, se produce la conclusión. En definitiva, la conclusión de la quiebra es justamente el cierre del proceso. La conclusión de la quiebra ya cesan los efectos del proceso, y ya el deudor ya queda limpio de libre y cargo. Por supuesto, había quedado antes, terminando el año, ¿sí? En definitiva, ya cerrando y ya tratando de arrancar con el tema que nos va a ocupar hoy el miércoles. Ahí tenemos en resumen los 2 procesos concursales sobre los cuales principalmente nos vamos a centrar durante todo el cursado, que es el concurso preventivo y la quiebra. En cuanto a el dictado, nos hemos arrancado con el concurso preventivo, y a posteriori, que generalmente va a ocupar toda la primera etapa, hasta el primer parcial, y la quiebra, los temas de quiebra o el proceso de quiebra lo veremos en la segunda etapa. Bueno, llegamos al mundo. ¿Están ahí? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Cómo venimos?